Massimo Panolti, bienvenidos. Los respetables ancianitos decían que cuando los Olmeca desarrollaron su elevada civilización, al mismo tiempo existían en el México antiguo muchas otras comunidades agrícolas que desarrollaron diferentes civilizaciones con sus respectivos idiomas, así como pensamientos filosóficos y religiosos acorde con cada región y necesidades locales. Pero que sin duda la civilización olmeca influenció de manera muy importante a cualquier otro sincretismo que hasta entonces se hubiera desarrollado en estas tierras. Han transcurrido muchos siglos desde que los olmeca dominaron con su influencia un vasto territorio. Actualmente desconocemos si hablaban el idioma Yocotán, que es el chontal de Tabasco, o si hablaban diferentes idiomas, si se nombraban a sí mismos de alguna manera particular, así como aspectos de su organización social. Pero los respetables ancianitos decían que sus ancestros contaban que los olmeca no eran diferentes a la gente que actualmente vive en el espacio físico en que ellos habitaron, así como tampoco eran muy diferentes sus idiomas y su manera de pensar a las otras comunidades o civilizaciones contemporáneas a las que influenciaron con su grandeza. De igual manera, los ancianitos señalan que si bien el término olmeca proviene del idioma náhuatl, su marcada filosofía siempre recibió este concepto en los diferentes idiomas en el transcurrir del tiempo. Literalmente significa los habitantes de Olman, palabra que deriva de los conceptos Olin, que significa movimiento, cambio, evolución, y de mana, que significa dar, esparcir, repartir, teniendo así el significado de olmeca como los habitantes de donde se reparte el movimiento, o bien los que reparten el movimiento. Los ancianitos decían que su estilo de vida, acorde con su filosofía, era muy evolucionada. Manejaban el concepto de que el ser humano es el núcleo o corazón del mundo y que debido a su capacidad de tener conciencia de sí mismo, influye de manera decisiva en su espacio vital, así como en los demás seres que le acompañan en el entorno, ya que su percepción del mundo, así como las acciones que realiza, permiten que la experiencia que se genera sea plena, completa, no fragmentada, como totalidad y medida, representada tanto en las diferentes personalidades que lo hacen ser humano, así como en los diferentes cambios que se manifiestan en el tiempo cronológico, tanto en el transcurrir de un día completo con su noche como de un año solar completo. Siendo el ser humano olmeca el corazón de este mundo, le correspondía el compromiso de crear la realidad, dando ritmo, fuerza y armonía al mundo que le rodeaba. Por ello representaban al ser humano con características peculiares, como portar en el pecho el antiguo símbolo de Olin, que consistía en el cruce o el tejido de dos hojas de palma de guano, tal como se enlazan para formar el pop, la estera o petate. Tener en la cabeza una hendidura que representaba a los grandes vasos que emergen del órgano cardíaco llamado Pusik-A, llevar en el cuerpo características que recordaban al ajín o caimán, así como personificar al tecuani, jaguar o balam, mostrando una hit-tik, la boca hambrienta, a la vez que portaba en sus manos una antorcha encendida, el tak-ben-k'ak, así como la manopla, hacha, cuchillo, la cual servía para en determinadas circunstancias moldear, modificar las fibras o cuerdas de que está hecha la trama del mundo, siempre y cuando el resultado de esa modificación no fuera en beneficio propio o egoísta, sino al contrario, que trajera beneficio para todos los demás seres y para todos los pueblos. El ser humano podía, no tan solo por medio de los naja, es decir, sus ensueños, modificar el entorno,
Esto lo lograba mediante la acción que los olmeca llamaban she o bien shek, que consistía en lanzar y clavar la flecha de la conciencia en el punto exacto del entramado del mundo, creando las condiciones propicias para lograr que esa acción fuera completa y no dejara residuos. Decían los ancianitos que incluso los olmeca podían concluir acciones que habían quedado inconclusas por otras personas, para que todo continuara con el sentido y el fluir del Olin. Esa capacidad portentosa la llamaban Tz'ektesan, que significa terminar y también curar. Esa capacidad podía incluso realizar portentos como el Kushpan, esto es, traer de nuevo a la vida a seres que, como a los niños pequeños que pueden morir súbitamente, ya que su cuerpo se encuentra completamente sano, en buenas condiciones para poder seguir viviendo. Y ese realizar acciones que en algún sentido parecerían imposibles, las denominaban Tz'ataya, que actualmente en idioma chontal de Tabasco es la palabra con que se designa algo que se logra mágicamente. Los olmeca consideraban que el ser humano vive esclavizado por la influencia de sus pensamientos, que lo llevan a vivir en una especie de encierro, en una tumba o caja de piedra de donde únicamente él mismo tiene la capacidad de romper ese encierro y finalmente salir de ahí, cortando y haciendo nuevos enlaces o amarres de las cuerdas que componen el entramado del mundo. Saliendo de ese meque o encierro, se transforma en un tecujtli o un ajau, ya que igualmente el Dios creador recobró la vida luego de salir de un agujero que sus hijos abrieron a mitad del universo. Vimos anteriormente cómo los olmeca consideraban que existen 20 diferentes tipos de seres humanos, tal y como en el transcurso de un solo día o de un año solar por completo, hay 20 diferentes cambios muy significativos, pero que esto no es algo estático y definitivo, sino que precisamente aquel que rompe el molde o el encierro de sí mismo, es decir, que lanza y clava la flecha de su conciencia en otra dirección, es alguien que sabe que el nacimiento y muerte son manifestaciones diferentes del mismo proceso de la vida y el movimiento, como el día y la noche. Pero si alguien es capaz de darse cuenta de su encierro, de que su nahuali puede ser trascendido y llevar sus contenidos al tonali, entonces el encierro que ocultaba su vida es traspasado. Se abre un hueco que permite al ser humano nacer nuevamente como tecujtli o ajau y avanzar de esa manera en los 13 diferentes grados de evolución que tiene cada una de esas 20 maneras diferentes de ser humano y que conocían perfectamente los olmeca. Tlazohcamati Huel Miak. Muchas gracias.